Buenos días. En el presente trabajo se evaluó la calidad y degradabilidad de los hidrocarburos antisolares tropicales en relación con la geoquímica del suelo, según el uso de la tierra. El principio se hizo porque la cantidad de carbono orgánico en los ecosistemas terrestres tiene la habilidad de mejorar los sistemas de este ecosistema, como la calidad del suelo, la productividad agrícola y el cambio climático. Generalmente, la cantidad de carbono que está presente en el suelo se ve influenciada por la respiración heterotrófica y por la degradación de la materia orgánica, pero también hay agregación por parte humana cuando se usa ese suelo con fines agrícolas, que crea un desbalance en los contenidos de carbono en el suelo, lo cual puede verse afectada la disponibilidad de nutrientes, la calidad de ese suelo y la cantidad de suelo que está siendo producido. Al entender la historia geoquímica del suelo, se puede obtener un mayor control sobre el impacto que tiene la introducción de carbono sobre este suelo. Se ha demostrado que la introducción de carbono por razones agrícolas ha causado que los suelos sufran de una mayor degradación debido a la ausencia de minerales presentes para estabilizar el contenido de carbono. Esto debido al desbalance que se crea por la cantidad de carbono que puede degradar el suelo naturalmente por la respiración heterotrófica y por la cantidad de carbono que está siendo agregada de manera extra, que está causando un desbalance en ese suelo. A su vez, se logró medir esto bajo el análisis de fuentes singulares de materia orgánica exogenosa, esto debido a la complejidad del estudio. Entonces se evaluó la degradabilidad de modelos singulares de fuentes de materia orgánica exogenosa para evaluar cómo los usos de la tierra afectan la estabilidad de carbono en el suelo. En la metodología y los materiales utilizados para esta investigación nos encontramos en primera instancia con la ubicación, esta en el Java occidental de Indonesia. Se designaron 6 puntos a ser muestreados para definir el suelo o el tipo de suelo más utilizado en la región, cerca de puntos o depósitos de cenizas volcánicas. Para el primer muestreo se tomaron bosques primarios, segundo bosques de pinos y por último suelos con producción hortícola y agrícola. En este último nos encontramos la producción de papa, tomates, coles y entre otros. Para hacer el muestreo se tomaron varios puntos de referencia más superficiales y un poco más profundos, entre ellas de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros y de 60 a 80 centímetros. Estos muestreos ya mencionados también sirvieron para hacer un fraccionamiento de la materia orgánica, es decir, poder dividirlos y clasificarlos, esto con ayuda del tamaño de las partículas, ya sea por densidad o químicamente hablando. También se hizo el experimento de incubación y mediciones de la firma isotópica. Para esto fue que sirvieron los primeros centímetros, es decir, de 0 a 20 de las muestras que se había mencionado para poder hacer este experimento. Esto se hizo de manera estandarizada y ya. Para esta investigación se hizo un experimento de incubación del suelo y mediciones de firma isotópica, en donde estos se incubaron de forma estandarizada para comparar la degradabilidad del sustrato de modelo de planta en una capa superior que se había mencionado desde el punto 0 a 25 centímetros en los 6 puntos que se habían considerado. La descomposición de cualquiera de los sustratos se dedujo mediante la medición periódica de flujo de CO2 del suelo y la inferencia de su forma. Los mesocosmos del suelo se prepararon reempacando aproximadamente 150 gramos de suelo, dependiendo de la densidad aparente, en tubos de PVC, con un diámetro alrededor de 6,8 centímetros y una altura de 7 centímetros, para alcanzar una altura de 6,2 centímetros y una densidad aparente como la encontraba en los sitios de campo. Estos suelos fueron incubados en 20 grados durante 120 días y se dedujo la emisión de CO2 del suelo midiendo la acumulación de CO2 en una cámara cerrada cilíndrica fijada consecutivamente
en la parte superior de cada tubo PVC durante al menos 10 minutos. En la primera figura se puede observar cómo el porcentaje de carbono es muy bajo en relación a las partículas de materia orgánica en los suelos agrícolas comparado a los suelos con bosque de pino. Con relación al porcentaje de carbono en suelos agregados de arena, es mucho mayor en los suelos agrícolas AG1 y AG2. El porcentaje de carbono en suelos con arcilla es relativamente constante, excepto en AG2, donde se ve una baja. En la segunda figura se puede observar cómo está distribuido el porcentaje de carbono en el suelo en la fracción de suelo con arena, medido con distintas propiedades químicas del suelo. En la figura 3 se observó la cantidad de carbono mineralizado en el suelo sin la adición de zacate como enmienda agrícola. En la figura 4 se observó el porcentaje de carbono mineralizado durante 120 días de incubación en suelos con 1 gramo por kilogramo, a la menos 1 de zacate y sin zacate respectivamente. Las barras verticales representan las desviaciones estándar de 3 repeticiones de laboratorio. En la figura 5 se observó el efecto neto de la agregación de zacate en la mineralización cumulativa de carbono orgánico nativo en el suelo. Las líneas positivas y negativas representan la cantidad neta de adición de la mineralización. Las líneas punteadas representan la evolución temporal del efecto de adición acumulado y las barras verticales representan la desviación estándar de los datos. El estudio demostró que altos niveles de cristales de aluminio de baja calidad, más materiales amorfos y el uso de la tierra para la agricultura estimulan la agregación del suelo y la oclusión física de carbono orgánico comparado a suelos en el bosque. Se puede concluir que es importante tomar en cuenta los efectos que tiene la agregación de carbono en la pedogénesis del suelo, ya que al hacer esto se estará afectando la estabilidad de los porcentajes de carbono y esto puede causar que el suelo se degrade más rápido, especialmente en los suelos que tienen un uso agrícola que están potenciando esta oclusión de los canales de carbono.